Bueno, Jesús Úbeda, ¿cómo estás, amigo? Aquí. ¿Qué tal te va la vida? Bueno, ¿Qué tal la vida de casado? Soy el marido del siglo, tío. Bueno, eso es la felicidad, la felicidad. Recuerda que el matrimonio no solo es sagrado, sino que además constituye una sociedad de bienes. Es una de las mayores decisiones Mira, ves de una vida. este trocito de hierro que hay en mi dedo anular diestro. Bueno, hierro no, será oro, ¿no? De Entiendo. oro, cierto. Este metal. Pues dice que soy un bien inmueble ya. Eres un bien inmueble, amigo. Pero muy feliz por ello. Muy bien, a ver, cuéntanos qué nos traes hoy, autor y libro. Bueno, tenemos a Albert Vázquez, quien acaba de publicar Cervantes en Argel con la Esfera de los Libros. Una novela en la que aporta no solo una imagen muy diferente a la del Cervantes amenabariano que colapsa los medios, sino, y yo creo que este es el principal acierto del libro, Manu, un ritmo. O sea, una pulsión más nerviosa y eléctrica. A mí me da igual lo que Amenábar haga con Cervantes, que lo haga homosexual, metrosexual, o trans. O como en un capítulo de South Park en el que hay un personaje que quiere ser un delfín y se hace una delfinoplastia. Me da igual lo que haga Amenábar y cualquiera con Cervantes. Ahora bien, que por lo menos me entretenga, que me enganche. Y eso no lo hace Amenábar. Y eso sí lo hace Vázquez en Cervantes en Argel. Novela en la que muestra a un soldado que regresa a España para reintegrarse en la vida civil y al que a la altura de Cadaqués los turcos le secuestran, lo convierten en un esclavo y le ponen un precio del copón a su libertad. Para hablar de aquel joven Cervantes preso, de aquel mundo perdido y sobre todo de su novela, tenemos a Albert Vázquez en la trinchera, Manu. Bueno, pues un auténtico placer el poder contar contigo, Albert Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vayamos al personaje, Cervantes en Argel. ¿Cómo es tu Cervantes? ¿Cómo lo reflejas en esta novela? Sobre todo es joven. Hay que tener en cuenta que toda la visión que tenemos nosotros de Cervantes es siempre la de un hombre mayor, ¿no? La del escritor del Quijote, la de un hombre pues ya con mucha vida detrás, pomposo, y es cierto que ese es el Cervantes que escribe el Quijote, ¿no? Un hombre que ya está de lo que hoy diríamos de vuelta de todo. Pero el Cervantes de Argel es un hombre joven, es un hombre que todavía tiene 28 años cuando llega a Argel y que está, pues eso, por formarse, ¿no? A pesar de que ha vivido muchísimo, él está por formarse. Albert, en este tipo de, no solo de novelas como la tuya, sino de obras en general, ¿cómo se marida la ficción con la veracidad? Si es que se tienen que maridar. Esa es la pregunta del millón para los autores de novela histórica, ¿no? Para las personas que trazamos ficciones a partir de hechos reales. En principio no hay un límite. Que cualquier artefacto que tú lo llames novela o película no tiene límites. Hay películas sobre nazis zombies y no pasa absolutamente nada. Son divertidas y no hay mayor problema. La cuestión es el pacto que cada autor establece con sus lectores. Y los lectores de novela histórica en España prefieren una novela rigurosa en lo general, ¿no? Es decir, que no haya anacronismos, que Cervantes no saque una ametralladora o cosas así, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de personajes reales, porque se puede hacer novela histórica de personajes ficticios. Yo he escrito novelas históricas con personajes completamente ficticios, tratando de reflejar un momento o un evento de la historia, pero en este caso no, en este caso es un personaje real y no es un personaje cualquiera. Probablemente sea uno de los 2 o 3 españoles más importantes de la historia, por lo menos de las artes españolas y mundiales, ¿no? Con lo cual, pues hay que tener un poco de mimo, ¿no? Y ir con cuidado a la hora de reflejarlo y de no hacer cosas que sean inverosímiles. La novela histórica constituye un género en sí mismo. De hecho, corregidme si me equivoco, tú, Jesús, que sabes mucho más que yo de literatura, son los géneros más vendidos de España. Sí, en España funciona súper bien. Funciona sí. De lo mejor que funciona en literatura, desde luego, es la novela histórica. Y entiendo, Albert, que ya sea más ficción o ya sea más historia, en todo caso te tienes que sumergir en profundidad en el personaje y en el contexto,
bueno, pues para tener un conocimiento en profundidad del mismo, ¿no? Y ya luego sobre eso construir. ¿Qué has descubierto en ese proceso de investigación? ¿Qué has aprendido de Cervantes y de su mundo? Sobre Cervantes he aprendido que es un tipo maravilloso, que es un tipo al que la experiencia de Argel determinará todo su futuro como ser humano. Y he descubierto sobre todo el Argel del siglo XVI, que es un lugar terrorífico. Cuando Cervantes está en Argel, entre 1575 y 1580, hay 25.000 cristianos secuestrados y esclavizados. Y esa es una historia que no la recordamos demasiado. Nadie tiene que pedir perdón por ello, ni cosas por el estilo, ¿no? Pero sí hay que recordarlo. Y era el puro terror, ¿no? Era el puro terror. Vivían. Imagínate tú que vas en un autobús de línea, te secuestran, te llevan a otro país y piden un rescate por tu cabeza, ¿no? Esa es la industria argelina del siglo XVI. Es como Albert, es parecido, por llevarlo a la actualidad, es como si siendo español estás de viaje en el extranjero y te secuestra el ISIS, por ejemplo, ¿no? Algo parecido. Sí, pero a la bestia. Quiero decir que el ISIS te puede secuestrar o puede secuestrar a varias personas, eh, pero el móvil no sería en último término económico, sino de presencia internacional, salir en los medios, chantajear a un gobierno extranjero, que probablemente sea del país al que pertenecen esos secuestrados. En este caso es una industria económica, pura y dura. O sea, no hay más. Te secuestro, en el caso de Cervantes le ponen 500 ducados de oro de recompensa, o de rescate, y o los pagas o no te vas. Y los pagaban, claro. De hecho, en España había órdenes como la Trinitaria que se dedicaban a eso, a redimir presos de Argel, y se pedía limosna para eso, ¿no? Para redimir a ese tipo de gente. Pero esto es un drama, fue un drama inmenso. Y bueno, esa es, a mi juicio, la gran enseñanza que yo he recibido del proceso de investigación para escribir este libro. Sí, y es que eso es súper interesante y ha sido de las cosas que más me han llamado la atención de la novela, sobre todo porque tú la comparas con lo que dice Amenábar, y vamos, según Amenábar, Argel era Las Vegas y que te Era un resort, claro, era un resort de vacaciones. y que te secuestren los turcos es casi un favor que te hacen para que conozcas Marina Dor Ciudad de Vacaciones, ¿sabes? ¿Esto es así, Albert? Sí, la Argel de Amenábar es un poco Benidorm, ¿no? En la cual Cervantes se pasea con una naranja en la mano y asombrándose de lo bonito que es todo. Y no es cierto. Argel las calles de Argel estaban repletas de presos porque gozaban de cierta libertad. Ellos estaban recluidos en lo que se llaman los baños de Argel, es decir, los baños son las prisiones de Argel, pero tenían cierta posibilidad de moverse, porque Argel en sí mismo era una cárcel. No había, de hecho, Cervantes intenta fugarse en varias ocasiones y no lo consigue, porque no hay forma humana de irse de Argel. O sea, aunque en una de estos intentos se van a pie. Él y unos cuantos intentan llegar a Orán, que entonces era una plaza española, a pie, y no lo consiguen. Y se vuelven y aceptan el castigo. Entonces, Orán es una gran cárcel sobre todo hombres. Hay muy pocas mujeres porque las capturas las hacen básicamente en la mar y la gente embarcada es casi exclusivamente masculina. Pero es terrorífico. Quiero decir, no se le puede dar un pase a eso. No se puede retratar con benevolencia, ¿no? A mi juicio. Un auténtico infierno en la tierra y además, pues eso, secuestrado a modo de esclavo por cuestiones puramente económicas, de tal forma que o pagas, no hay otra forma de salir de ahí, y esto desde luego marcó la vida de Cervantes, del Cervantes joven. Albert, no me puedo resistir, porque tú has publicado este libro, esta novela histórica sobre Cervantes, y no me puedo resistir a preguntarte por la polémica de nuestros días. En la película de Amenábar
se refleja a Cervantes como homosexual. ¿Tiene esto algún fundamento? No, así de sencillo. O sea, no hay ningún dato que nos haga suponer que Cervantes fue homosexual. De hecho, él tiene una hija natural, o sea, lo que hoy en día se llamaría o en aquella época se llamaba una bastarda, ¿no? Es decir, él tiene una hija con una mujer que está casada. Y es muy difícil creer que un homosexual en el siglo XVI y en el siglo XXI se acueste con una mujer casada por gusto, ¿no? Es decir, la figura del hombre homosexual que se casa con una mujer y tiene hijos porque es mucho más seguro para él, esa es una figura que todos comprendemos, pero que lo haga por placer, que tenga una hija bastarda dejando embarazada a una mujer que está casada con otro señor, es difícil de comprender, ¿no? Por otro lado, es que no hay pruebas. Hay algún cervantista que llega a afirmar que, bueno, que la ausencia de pruebas es porque realmente él quería ocultarse y lo hizo muy bien, muy metódicamente. En fin, a mí me parece un error, ¿no? Quiero decir, lo podríamos analizar al revés. ¿Qué nos parecería si yo escribo una novela o hago una película sobre un Federico García Lorca heterosexual que se casa, tiene 5 hijos y termina siendo ministro de Franco? Me parecería una total falta de respeto hacia el personaje, porque no lo era. Entonces no era heterosexual y nunca hubiese sido ministro de Franco, ¿no? Con lo cual, hay millones de personas que pueden ser homosexuales, pero yo, con las que son tan especiales, tendría un cuidado, pues quizás más exquisito, ¿no? Pues porque a fin de cuentas Cervantes no es un don nadie, es una de las personas, ya lo he dicho, más importantes de la historia de España, junto a Velázquez, Picasso y pocos más, ¿no? Totalmente. Jesús. Sí, yo me voy a salir un poquito del guión, no sé cómo vamos de tiempo, Manu, pero sigo a Albert Vázquez en Twitter y deja post en Twitter, sí, bueno, ahora se llama X o en fin, y deja textos súper interesantes y me ha gustado mucho uno muy reciente sobre Stephen King. Stephen King puso un comentario bastante insultante tras el asesinato de Charlie Kirk. Luego le demostraron que estaba basado en un bulo, el tío pidió perdón, borró el comentario, pero la gente ha seguido metiéndose con King, que pensará lo que sea, pero a mí me parece un escritor extraordinario. Es el escritor del que más libros he leído y me gustaría que Albert contara aquí en La Trinchera algo que ya contado en su cuenta de X, y es que, pues sí, igual hay que hacer más caso a ese versículo o a ese verso, como se llama, a esa línea del Padre Nuestro de perdona nuestras ofensas porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es que se trata de rectificar y eso está muy bien. O sea, rectificar un error, se rectifica, se pide perdón y se continúa. ¿No, Albert? ¿Tú qué opinas? Pienso igualmente. Es decir, en el caso de Stephen King, además, rectifica de una forma modélica. Es decir, dice, me equivoqué, pido perdón y borro el post en el que me equivoqué, ¿no? Entonces ya está. ¿Qué más puede hacer una persona para enmendar un error, ¿no? Pues pides perdón y ya está, y intentas no espabilar para la siguiente vez. Pero vivimos en una época en la que la cancelación es total, a la izquierda y a la derecha, se te cancela para siempre y sin posibilidad de recurrir a ningún tribunal, sin modo de apelar. Todo eso me parece un delirio. Me parece un delirio que Íñigo Errejón vaya a cumplir una pena superior a un asesino etarra, ¿no? Que mató a 25 personas. Porque el asesino de ETA llega un momento en el que cumple la condena y salda su deuda con la sociedad. Pero parece ser que Íñigo Errejón, que lo digo como ejemplo, pero podría ser Stephen King o cualquier otro, nunca van a ponerse a bien con la sociedad. Quiero decir, es una especie de pecado que no se puede borrar. Y yo creo que así no podemos vivir. Tenemos que aprender a perdonar y a pasar página y ya está. Además,
quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Yo me he equivocado mucho en la vida y he pedido perdón y he esperado que se me perdonara. Es lo que se conoce como la pena de telediario, o como bien comentas, Albert, bueno, pues este clima de censura y de cancelación que te condena, a lo mejor no jurídica o legalmente, pero desde luego sí socialmente. Albert Vázquez, autor de Cervantes en Argel, de la editorial La Esfera de los Libros. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, señor Jesús, un auténtico placer. Continuamos. Nos vemos en Cero Coma, querido. En otro programa, con otro autor y con otro libro. Más mandanga pronto. Venga, un abrazo. Hasta luego.